El millonario me miró con asombro. Vi en sus ojos una mezcla de incredulidad y memoria distante. Un extraño confrontado de repente con una verdad que había enterrado. Pero mis manos temblaron, y mi voz se quebró cuando dije las palabras: «Soy tu madre. Tal vez estés cocinando para alguien que nunca dice gracias, o limpiando mientras todos duermen. Dime, ¿desde dónde nos ves y qué hora es ahorita? Te prometo que la historia de hoy te va a llegar al corazón». La luz del amanecer se filtraba débilmente por los ventanales del piso al techo en la cocina de la mansión en Polanco, Ciudad de México. Los mármoles fríos bajo mis manos cansadas brillaban como hielo. Olía el aroma tenue del pan tostado olvidado en el horno. Una pequeña falla en una vida de comidas perfectamente preparadas. Las risas resonaban desde el comedor donde nunca me invitaban. Mi cuerpo dolía por décadas en pie, pero aún así, esperaba ser vista. Mi nombre es María, y durante 15 años, fui la mujer invisible que mantuvo girando el mundo de este millonario. Cada mañana a las 5:30, me deslizaba por la entrada de servicio, mis zapatos gastados silenciosos contra los pisos pulidos. La cocina era mi reino y mi prisión. Electrodomésticos de acero inoxidable que valían más que las casas de la mayoría de las personas, pero me sentía más pequeña que el polvo que se acumulaba en rincones que nadie más notaba. Llegué al Distrito Federal siendo una mujer joven, viuda con una hija que apenas podía mantener. La ciudad se tragaba los sueños enteros, pero yo creía en las segundas oportunidades. Cuando el señor Harrison, Alejandro Harrison, cuya cartera de inversiones incluía criptomonedas que valían millones y propiedades que se extendían por toda la zona rosa, cuando me contrató, pensé que había encontrado la salvación. Su penthouse ocupaba todo un piso, con vista al bosque de Chapultepec, como un castillo reclamando su reino. Pero los castillos son lugares fríos, y Alejandro Harrison era el hombre más frío que había servido jamás. Lo primero que aprendías en su casa era el silencio. No el silencio pacífico de la tranquilidad, sino el mutismo sofocante de personas con miedo de molestar al rey. Su esposa, Patricia, se movía por las habitaciones como un fantasma vestido de diseñador. Sus joyas valían más que el ingreso anual de la mayoría de las personas. Sus hijos, ya grandes, con sus propias fortununes construidas sobre el éxito bursátil de papá, visitaban para cenas obligatorias, sus conversaciones girando alrededor de pagos de dividendos e inversiones en criptomonedas. Yo lo veía todo desde la puerta de la cocina, sosteniendo charolas de servir, invisible como papel tapiz. Mis manos lo recuerdan todo. El peso de las ollas de cobre, la picadura de las lágrimas de cebolla, la satisfacción del risotto perfecto revuelto con paciencia. Cocinaba como me enseñó mi abuela, no solo con ingredientes, sino con intención, con amor amasado en cada pieza de pan. Los aromas del ajo salteado y la albahaca fresca llenaban ese penthouse estéril, respirando vida a habitaciones que se sentían más como exhibiciones de museo que un hogar. Pero el amor, aprendí, no significa nada cuando nadie lo saborea. Cualquiera puede hacer arroz, decía Patricia, parada a mi lado en su blusa de seda que costaba más que mi salario mensual. Su voz cargaba el tono despectivo de alguien que nunca había trabajado un día en su vida. No más sigue la receta, no le pienses tanto. Alejandro era peor. Inspeccionaba mi trabajo como un general revisando tropas, sus ojos grises buscando fallas. «No pago por errores», decía cada vez que algo no estaba perfectamente a su gusto. El incidente del crème brûlée quemado aún arde en mi memoria. Cómo sus palabras me cortaron mientras sus invitados miraban. Cómo me quedé ahí guardándome la humillación como los manteles inmaculados que cambiaba diariamente. Aún así, me quedé. Porque ¿a dónde más podía ir una mujer como yo? La ciudad no ofrece muchas opciones a viudas inmigrantes envejeciendo sin títulos universitarios. Mi español llevaba el acento de mi tierra, marcándome como extranjera en un mundo que solo valoraba lo que brillaba. Pero estaba Emily. Emily era la nieta menor de Alejandro, de 8 años, con ojos curiosos y una sonrisa que me recordaba a alguien que había perdido hace mucho tiempo. Se escabullía a la cocina cuando nadie miraba, atraída por el olor del pan fresco creciendo en el calor. «Haces magia», me susurraba.
acercando un banquito a mi lado. Esos momentos robados se volvieron mi oxígeno. Le enseñaba cosas pequeñas. Cómo amasar, cómo cocinar, no es solo sobre ingredientes, sino sobre las manos que los moldean, el corazón que los guía. Nos reíamos juntas, compartiendo historias en susurros quebrados, y por esos preciosos minutos yo no era invisible. ¿Por qué no comes con nosotros?, me preguntó una vez Emily, sus deditos pegajosos con masa de galletas. ¿Cómo le explicas a una niña que algunas personas nacen para servir, mientras otras nacen para ser servidas? ¿Que existen muros hasta en cuartos sin puertas? Como más tarde, mi amor, le decía, limpiando harina de su mejilla, cuando la cocina está tranquila y la luna está mirando. Asentía solemnemente, como si entendiera secretos demasiado grandes para su mundo pequeñito. Pero ni siquiera la calidez de Emily podía protegerme del frío que irradiaba de cada otro rincón de ese penthouse. La fortuna de Alejandro crecía diariamente. Sus asesores financieros hablaban en tonos quedos sobre su cartera diversificada, sus aventuras exitosas en mercados emergentes, los millones fluyendo por cuentas que ni podía imaginar. Sin embargo, por toda su riqueza, por todos los ceros en sus estados de cuenta, nunca aprendió el valor de un simple gracias. Los cambios empezaron hace 6 meses. Alejandro contrató a un chef famoso llamado Marcel, un hombre cuyo ego llenaba los cuartos antes de que su cuerpo entrara. Llegó con credenciales de restaurantes con estrellas Michelin, apariciones en televisión y un salario que probablemente excedía las ganancias de mi vida entera. Marcel se metió a mi cocina como huracán, reacomodando todo lo que había organizado con 15 años de memoria muscular. «Vamos a hacer las cosas diferente ahora», anunció, sin molestarse en aprender mi nombre. Sus platillos eran obras maestras arquitectónicas. Toda presentación, poca alma. Picaba con floreos teatrales. Ignoraba el balance sutil que había trabajado décadas para perfeccionar. Y trataba la cocina como su escenario personal. Me volví un fantasma en mi propio santuario, relegada a lavar trastes y preparar ingredientes básicos, mientras Marcel actuaba para una audiencia que incluía a los socios comerciales de Alejandro y sus esposas. Aplaudían sus espectáculos flameados mientras yo tallaba ollas en el rincón, mi reflejo distorsionado en las superficies de acero inoxidable. La noche que todo cambió, se suponía que sería el momento cumbre de Alejandro. Una cena de gala para su grupo de inversionistas, hombres y mujeres cuya riqueza combinada podría remodelar cuadras enteras de la ciudad. Sus conversaciones giraban alrededor de tendencias del mercado bursátil, fluctuaciones del Bitcoin y márgenes de ganancia que hacían parecer mis salarios semanales como dinero suelto. Marcel preparó su platillo insignia, langosta termidor con elementos de gastronomía molecular, que parecían experimentos científicos emplatados en China con borde dorado. Pero algo salió mal. La langosta llegó a la mesa fría, chiclosa, incomible. El soufflé se desplomó. La salsa se separó en charcos aceitosos. Lo vi pasando desde mi rincón. El pánico de Marcel. El silencio embarazoso de los invitados. La cara de Alejandro enrojeciendo de humillación frente a personas cuyas opiniones determinaban su posición social. Ahí fue cuando volteó hacia mí. Tú. Su voz cortó la cocina como navaja. Tú saboteaste los ingredientes. La acusación me pegó como un golpe físico. 15 años de servicio leal, de comidas perfectas, de dedicación silenciosa, borrados por una mentira desesperada. Me quedé ahí, agua jabonosa goteando de mis manos, viendo a este hombre al que había servido sin preguntar. Yo nunca... Lárgate. Sus palabras fueron finales, absolutas. Estás despedida. La cocina se quedó en silencio, excepto por el suspiro aliviado de Marcel. Nadie me defendió. Nadie habló. Patricia volteó para otro lado, estudiando sus uñas manicuradas. Los meseros evitaron mis ojos. Me quité el delantal con manos temblorosas. Lo doblé cuidadosamente en el mostrador donde había vivido por 15 años. Y caminé por la entrada de servicio hacia la fría noche capitalina. Las luces de la ciudad se difuminaron por mis lágrimas, mientras me daba cuenta de que no tenía a dónde ir, nadie a quien llamar, nada excepto la ropa que traía puesta, y una vida entera de servicio invisible que no le significaba nada a nadie. Pero a veces,
Cuando pierdes todo, descubres de qué estás verdaderamente hecha. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles de mi vida. Encontré un cuartito en Nezahualcóyotl, trabajando empleos temporales que apenas pagaban la renta y el arroz. Mis manos, tan acostumbradas a crear comidas hermosas, ahora limpiaban edificios de oficinas en la noche mientras la ciudad dormía. Pero en esa oscuridad, algo empezó a cambiar dentro de mí. Dejé de hacerme pequeña. Emily me encontró primero. Apareció en mi puerta una tarde lluviosa de jueves, su uniforme escolar empapado, su carita joven seria más allá de sus años. «Están mintiendo sobre lo que pasó», dijo sin preámbulos. Marcel quemó la langosta. Estaba tomando vino y se le olvidó. Después te echó la culpa. Y mi abuelo le creyó porque Marcel es famoso, y tú eres nomás... tú, nomás yo. La mujer invisible que había vertido su corazón en sus comidas por 15 años. Mi abuelo se sienta a cenar ahora, viendo fijamente su comida. Continuó Emily. Nadie habla. La cocinera nueva hace que todo sepa a cartón. Mi mamá dice que la casa se siente vacía, pero no dice por qué. Abracé a esta niña valiente que había arriesgado el enojo de su abuelo para decirme la verdad. Pero la verdad, estaba aprendiendo. No paga la renta ni llena estómagos vacíos. Ahí fue cuando María González, mi vieja amiga de los primeros días en el DF, llamó con una oportunidad. Dirigía un centro comunitario en Neza, organizando eventos de comida para familias locales. «Ven a cocinar con nosotras», me dijo. «Enséñales cómo sabe la comida de verdad». La cocina comunitaria no era nada como el penthouse estéril de Alejandro. El equipo estaba viejo, el espacio apretado, pero zumbaba de vida. Familias de docenas de países trajeron sus historias, sus recetas, sus risas. Cociné junto a abuelitas de Guatemala, madres de Bangladesh, chavos aprendiendo a alimentarse por primera vez. Por primera vez en años, recordé por qué amaba cocinar. Mi arroz con pollo hizo colas alrededor de la cuadra. Mis quesadillas se agotaron en minutos. La gente pidió recetas, clases de cocina, el secreto para hacer comida que supiera a hogar. Los bloggers locales de comida empezaron a fijarse. Después los periódicos. Después las estaciones de televisión. «La joya escondida de Neza», decía un encabezado. «Cocinando con alma, la chef que Polanco no mereció». El mundo de Alejandro empezó a cambiar de maneras que sus carteras bursátiles no podían medir. La primera grieta llegó cuando su nuera, Jennifer, trajo su club de lectura a mi restaurantito pop-up en Ciudad Neza. Al principio no me reconoció. Había dejado crecer mi pelo al natural. Cambié mi uniforme por vestidos coloridos que me hacían sentir humana otra vez. «Esta comida», le susurró a sus amigas, «sabe a mi infancia, como si la abuelita de alguien la hubiera hecho solo para mí». Cuando finalmente se dio cuenta de quién era, su cara se puso pálida. La palabra viajó rápido en los círculos sociales de Polanco. La cocinera que Alejandro había corrido en desgracia, ahora era la sensación de la escena culinaria capitalina. Las amigas de su esposa subían fotos de Instagram de mi restaurante humilde. Críticos de comida que nunca habían oído de él escribían cartas de amor a mi cocina. La segunda grieta llegó cuando Emily convenció a sus papás de llevarla a Neza para su cena de cumpleaños. Quería comer en el lugar de María, la mujer que le había enseñado que cocinar era magia. Los vi a través de la puerta de la cocina sentados en una de mis mesas disparejas, comiendo mi comida sencilla con reverencia que nunca habían mostrado en su comedor de mármol. La mamá de Emily lloró en su mole poblano. Su papá, el hijo de Alejandro, pidió quedadamente la receta de mi arroz con leche, el mismo postre que había hecho para su familia incontables veces mientras me veían como si fuera mueble. «¿Por qué nunca la vimos?», le preguntó a Emily. Sabiduría de 8 años. Porque nunca voltearon a ver. La tercera grieta llegó cuando el mismísimo Alejandro apareció en mi puerta. Era un martes por la tarde en octubre. El aire fresco con el invierno acercándose. Estaba cerrando, limpiando mesas cuando oí el timbre. Levanté la vista para verlo parado en mi entrada como un hombre perdido en su propia ciudad. Se veía más pequeño de lo que recordaba, más viejo. El traje caro no podía ocultar la vulnerabilidad en sus hombros, la incertidumbre en sus ojos grises. «María», dijo,
mi nombre extraño en su lengua. Nos quedamos viendo a través del espacio que contenía 15 años de palabras no dichas. Los clientes se habían ido. La luz de la tarde se filtraba por ventanas que había colgado con cortinas color amanecer. La langosta, dijo finalmente. Emily me contó lo que realmente pasó. Asentí sin hablar. A veces el silencio es su propia forma de poder. Me equivoqué. Las palabras parecieron costarle algo. Tenía miedo. Miedo de quedar mal frente a personas cuyo respeto pensaba que necesitaba. Entonces te eché la culpa. A la persona que había sido leal conmigo por 15 años. La persona que hizo de mi casa un hogar. Miró alrededor de mi pequeño restaurante. Las sillas disparejas, el menú escrito a mano, las fotos de familias disfrutando mi comida que cubrían una pared entera. Esto, gesticuló débilmente. Esto es lo que perdí cuando te perdí. Le serví café en una taza despostillada. Se la puse enfrente sin ceremonia. Se la tomó como si fuera el vino más fino. ¿Por qué no te defendiste?, me preguntó. ¿Por qué no te defendiste esa noche? La pregunta que me había hecho 1000 veces. Me senté frente a él, este hombre poderoso cuya fortuna podía comprar edificios, pero no podía comprar lo que más necesitaba. Porque pelear contigo me habría hecho como tú, dije simplemente. Y me criaron mejor que eso. Se estremeció como si lo hubiera abofeteado. Quiero arreglar esto, dijo. Te voy a escribir un cheque, la cantidad que sea. Voy a invertir en tu restaurante. Tengo conexiones, influencia. No quiero tu dinero, dije quedamente. Por primera vez en probablemente décadas, a Alejandro Harrison, millonario, inversionista, dueño del universo, le estaba diciendo que no a alguien que una vez consideró por debajo de su atención. ¿Entonces qué quieres? Miré por la ventana a la calle bulliciosa, a las familias caminando, a Emily pegando su nariz contra el vidrio y saludando. Había convencido a su mamá de traerla para la cena de martes, como hacía cada semana ahora. Quiero que entiendas lo que tenías, dije. Lo que tiraste a la basura. No yo. Yo estoy bien ahora. Pero la oportunidad de ser mejor de lo que eras. Esa noche, Alejandro se quedó en mi restaurante hasta la hora de cerrar. Me vio servir familias, escuchó a niños reírse, observó cómo recordaba los platillos favoritos de todos, sus historias, sus luchas. Vio lo que su dinero nunca le había comprado: conexión genuina, respeto ganado, el tipo de amor que crece de ver a las personas como realmente son. 3 meses después, convocó una conferencia de prensa. Parado frente a cámaras y reporteros, este hombre que había construido imperios y comandado miles de millones, habló sobre la mujer que había lastimado. Contó la verdad sobre la cena de langosta, sobre su cobardía, sobre correr a alguien que había dedicado su vida al confort de su familia. Anunció un fondo de becas para estudiantes culinarios de familias inmigrantes, financiado por su fortuna personal, nombrado en mi honor. María Santos me enseñó que la riqueza no se mide en pesos o propiedades, dijo, su voz cargando el peso del arrepentimiento genuino. Se mide en cómo tratamos a las personas que nos confían su servicio, su lealtad, sus corazones. Las cámaras dispararon, pero yo no estaba ahí para verlo. Estaba en mi cocina, enseñándole a Emily cómo hacer arroz perfecto. El arroz que su abuelo una vez desestimó como algo que cualquiera podía hacer. El secreto, le dije, moviendo suavemente, es paciencia y amor. Siempre amor. Hoy, 18 meses después, soy dueña de un pequeño restaurante en Doctores que lleva el nombre de mi abuela. Las paredes están pintadas de amarillo cálido, como sol capturado en un cuarto. Familias locales llenan las mesas cada noche, y críticos de comida hacen peregrinaciones desde Polanco para probar lo que llaman cocinar con alma. Mis bienes no se miden en Bitcoin u opciones de acciones, sino en las sonrisas de niños probando mis churros, la gratitud de padres encontrando un lugar donde pueden costear celebrar cumpleaños, las lágrimas de ancianos que dicen que mi mole sabe a hogar. La familia de Alejandro visita regularmente ahora, no como patrones, sino como personas que finalmente aprendieron a ver. Emily ayuda en la cocina los fines de semana, aprendiendo recetas que les pasará a sus hijos algún día. Sus hijos me dan la mano cuando se van,
metiendo billetes de a 500 en mi palma que dono al centro comunitario. Hasta Patricia, su esposa, se sienta silenciosamente en la mesa 12, comiendo mi comida sencilla con algo parecido a humildad. El mismo Alejandro viene solo las tardes de martes cuando el restaurante está más tranquilo. Se sienta en la mesa del rincón, pide mi especial del día y deja propina de exactamente 25%. No hablamos mucho. Algunas heridas toman más tiempo en sanar que otras. Pero hay entendimiento entre nosotros ahora. Él perdió su cocinera y encontró su conciencia. Yo perdí mi trabajo y encontré mi valor. La ciudad me enseñó que la dignidad no es algo que otros te dan, es algo que reclamas para ti misma, que el respeto ganado a través del servicio callado significa más que la riqueza heredada o acumulada, que a veces tienes que perder todo para descubrir quién realmente eres. Mis manos siguen fuertes a los 65. Recuerdan cada comida que he cocinado, cada lágrima que he escondido, cada momento que me quedé callada cuando debería haber hablado. Pero también recuerdan la primera vez que alguien me agradeció por mi cocina, aquí en este lugar, donde no soy invisible, donde mi acento no es una falla que pasar por alto, sino una melodía que hace que la comida sepa más honesta. La luz de la tarde se filtra por mis ventanas ahora, pintando todo dorado. Mañana me despertaré a las 5:30, no porque alguien lo exija, sino porque lo elijo. Encenderé los pilotos, quebraré los primeros huevos, empezaré otro día en una cocina que me pertenece. A veces, tarde en la noche cuando estoy sumando recibos y planeando los especiales de mañana, pienso en ese momento cuando le dije a Alejandro Harrison que no quería su dinero. Fue la primera vez en mi vida que rechacé seguridad. Elegí dignidad sobre supervivencia. Fue el momento en que dejé de ser la sirvienta de alguien y me volví mi propia mujer. El teléfono suena ocasionalmente. Otras familias adineradas en Polanco buscando esa cocinera de la que todo mundo habla. Escucho educadamente sus ofertas, sus promesas de buenos salarios y prestaciones, sus aseguradas de que seré tratada bien. Después cuelgo y regreso a mi cocina, donde arte infantil cubre el refrigerador y clientes regulares saben mi nombre, donde Emily practica su español mientras pica cilantro, donde la señora Chen de la calle me trae a sus nietecitos para probar las galletas que hago solo para ellos. Así se ve ganar cuando eres una mujer que pasó décadas invisible. No venganza. Aunque la humillación de Alejandro fue más dulce que cualquier postre que haya hecho. No riquezas. Aunque mi restaurantito me mantiene cómodamente. Sino reconocimiento, respeto, el derecho a existir en tu propia historia en lugar de simplemente apoyar la de alguien más. ¿Sabes lo que digo? ¿Has servido alguna vez a alguien que nunca te vio realmente? Tal vez has cocinado para alguien que nunca dijo gracias, limpiado para alguien que solo notaba lo que no estaba perfecto, trabajado para alguien que te hacía sentir reemplazable. Pero mi historia no ha terminado todavía. Hay capítulos que no he compartido, momentos que aún hacen que mi corazón se acelere cuando los recuerdo en las horas calladas antes del amanecer. La verdad sobre Emily no me llegó de una vez. Se fue filtrando lentamente, como luz matutina colándose por cortinas, hasta que un día no pude negar lo que había estado viendo todo el tiempo. Empezó con cositas, la manera en que ladeaba su cabeza cuando se reía, exactamente la inclinación que había visto en fotos de mí cuando era más joven. Sus manos, pequeñas y delicadas, se movían cuando hablaba igual que las mías, pintando dibujos en el aire con gestos heredados por la sangre. La marca de nacimiento detrás de su oreja izquierda, en forma de lunita, idéntica a una que yo había aprendido a esconder bajo pelo cuidadosamente acomodado. Pero fueron sus ojos lo que finalmente rompió mi negación cuidadosa. Los ojos de Alejandro eran grises, fríos como cielo de invierno. Los de Patricia eran azules, pálidos y distantes. Los de Emily eran café profundo, cálidos como granos de café, salpicados de oro que atrapaba la luz cuando sonreía. Eran los ojos de mi madre, viéndome a través de generaciones. Me dije que me estaba imaginando cosas, que 15 años de anhelar por la hija que había perdido me habían hecho ver conexiones donde no las había, que el dolor a veces crea espejismos en el desierto de la pérdida. Pero la noche que Emily llegó a mi puerta en Nesa,
empapada de lluvia y feroz con indignación de 8 años sobre las mentiras de Marcel, dijo algo que me paró el corazón. «Soñé contigo antes de conocerte», me susurró mientras le secaba el pelo con toalla. «En mis sueños, eras más joven y estabas llorando y no parabas de decir que lo sentías. Me llamabas por un nombre diferente, Carmen. Ese no es mi nombre, pero en los sueños sabía que me estabas hablando a mí, Carmen, el nombre que le había susurrado a la hija que cargué por 3 preciosas horas antes de que las trabajadoras sociales se la llevaran. El nombre que elegí para honrar a mi madre, que murió creyendo que nunca vería nietos. Forcé mis manos a quedarse quietas. Seguí trenzando el pelo húmedo de Emily como si mi mundo no estuviera girando fuera de su eje. «Los sueños son cosas raras, mija», logré decir. «A veces nos muestran cosas imposibles. Pero nada es imposible en una ciudad como el DF, donde millones de historias se cruzan de maneras demasiado complejas para el entendimiento humano». Esa noche, después de que Emily se durmió en mi sillón angosto, saqué la caja de zapatos que había cargado de departamento a departamento por 40 años. Adentro estaba la única prueba de una vida que había tratado de olvidar. Un acta de nacimiento con las huellas pequeñitas de mi hija. Un brazalete del hospital que guardé porque era la única cosa que me conectaba con las 3 horas que fui madre. Carmen Santos. Nacida el 15 de diciembre de 1984. Peso: 2.8 kilos. Madre: María Elena Santos, edad 18, soltera, incapaz de proveer cuidado adecuado. Había estado tan joven, tan sola, tan rota por la muerte reciente de mi esposo en un accidente de construcción. Las trabajadoras sociales hablaron con amabilidad sobre mejores oportunidades, sobre familias amorosas que pueden proveer lo que tú no puedes. Prometieron que podría contactar la agencia cuando fuera mayor, más estable, más capaz de cuidar un niño. Pero cuando lo intenté, años después, me dijeron que los archivos estaban sellados. Mi hija había sido adoptada por una familia que pidió privacidad completa. Está feliz, me aseguraron. Tiene una buena vida. A veces lo más amoroso que un padre puede hacer es soltar. Entonces solté. Enterré mi dolor tan profundo que se volvió parte de mi esqueleto. Moldeó cómo caminaba por el mundo. Vertí mi amor maternal en los hijos de otras personas, las cocinas de otras personas, las historias de otras personas, hasta Emily. La mañana siguiente, la vi jugar con los saleros en mi mesa, tarareando una canción que le había cantado a mi bebé en esas 3 preciosas horas. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Una canción de cuna vieja que mi madre me había cantado, que su madre le había cantado a ella. «¿Dónde aprendiste esa canción?», pregunté. Mi voz cuidadosamente neutra. Se encogió de hombros, siguiendo tarareando. «No sé, no más la sé. A veces la canto cuando estoy triste. Me hace sentir como si alguien que me amó mucho todavía me estuviera cuidando». Ahí fue cuando supe. No sospeché, no esperé, sino supe con la certeza que viene de reconocer tu propio latido en otra persona. Emily era Carmen, mi hija, criada en el penthouse donde yo había servido sus comidas favoritas, sin saber que eran favoritas porque sabían a la ascendencia fluyendo por su sangre. La niña que había perdido había sido regresada a mí por el tipo de broma cósmica más cruel, como la nieta del hombre que me había tratado como mueble. Pero saber y probar son cosas diferentes, y prueba significaría destruir la única estabilidad que esta niña había conocido. Empecé a mirar más cuidadosamente durante mis meses restantes en la casa de Alejandro. Noté cómo Emily se sentía atraída hacia mí de maneras que iban más allá del apego normal de la infancia hacia adultos bondadosos. Cómo se acurrucaría en mi regazo mientras pelaba papas, ajustándose contra mí como piezas de rompecabezas que siempre habían pertenecido juntas. Cómo estudiaría mi cara cuando pensaba que no estaba mirando, como tratando de resolver un misterio para el que aún no tenía palabras. Vi cómo Patricia era con ella, amorosa pero distante, más como una tía indulgente que una madre. Cómo el hijo de Alejandro, Daniel, y su esposa Jennifer, hablaban sobre la adopción de Emily con el lenguaje cuidadoso y practicado de personas que habían contado la misma historia muchas veces. Fuimos bendecidos al encontrarla cuando tenía solo 6 meses,
diría Jennifer en reuniones familiares. Su madre biológica era muy joven, no podía mantenerla. Fue adopción cerrada, pero sabemos que amó mucho a Emily. 6 meses. El tiempo encajaba perfectamente. La agencia de adopción que había prometido que mi hija tendría una buena vida, había cumplido su palabra, colocándola con personas que podían darle todo lo que yo no podía: educación, oportunidades, seguridad, todo excepto la única cosa que solo yo podía proveer: el conocimiento de dónde realmente venía. Por meses, cargué esta verdad como una piedra en mi pecho. Algunas mañanas, viendo a Emily ayudarme a preparar el desayuno, abriría mi boca para decir, mi amor, ¿sabes que tu mami verdadera te amó tanto que te dio a personas que te podían amar mejor? Pero las palabras morirían en mi lengua, porque ¿qué niña de 8 años debería cargar el peso de tan complicado amor? La noche que me corrieron, caminando por las calles frías del DF sin tener a dónde ir, entendí por qué el universo había jugado este truco elaborado. Había pasado 40 años llorando una hija perdida, y ella había pasado toda su vida viviendo en la misma casa que su madre biológica, ninguna de nosotras sabiendo que la otra existía a solo pasos de distancia. Pero tal vez siempre lo supimos, en algún nivel más profundo que la conciencia. Tal vez por eso Emily me buscaba. ¿Por qué mi comida la consolaba de maneras que no podía explicar? ¿Por qué me confiaba secretos que guardaba de todos los demás? Y tal vez por eso perder mi trabajo no me destruyó como debería haber sido, porque no puedes realmente perder algo que nunca te permitieron reclamar. En mi nueva vida en Nesa, Emily se volvió mi visitante más fiel. Cada martes después de la escuela, aparecería en mi restaurante, ostensiblemente porque le encantaba mi comida, pero veía cómo se demoraba, ayudando con tareas pequeñitas, preguntando sobre mi infancia, mi familia, mi vida antes de Nueva York. ¿Alguna vez tuviste hijos?, me preguntó una tarde mientras revolvíamos una olla de sopa de frijol juntas. La pregunta que había temido y anhelado por igual. ¿Una vez?, dije cuidadosamente. Hace mucho tiempo. ¿Qué les pasó? Podría haber mentido. Debería haber mentido. En lugar de eso, me encontré diciéndole a esta niña la verdad que nunca había hablado en voz alta. Era muy joven, y tenía mucho miedo, y pensé que ella sería más feliz con padres que le pudieran dar cosas que yo no podía. Entonces la dejé ir. Emily paró de revolver, su carita joven seria. ¿La extrañas? Todos los días, susurré. Pero creo que está exactamente donde se supone que debe estar, viviendo la vida que se supone que debe vivir. A lo mejor ella también te extraña, dijo Emily quedadamente. A lo mejor sueña contigo y no entiende por qué. La cuchara se me resbaló de los dedos, resonando contra el borde de la olla. Esa tarde, después de que Emily se fue con su chofer, llamé a la agencia de adopción otra vez. La mujer que contestó era diferente de las trabajadoras sociales con las que había hablado décadas antes, más joven, más simpática con preguntas de madres biológicas. No te puedo dar información que la identifique, me explicó pacientemente, pero te puedo decir que tu hija está sana, amada y próspera. Su familia adoptiva siempre ha estado abierta al contacto si ella alguna vez expresa interés en conocerte. ¿Y lo ha hecho? Una pausa. Todavía está muy joven. Estas preguntas usualmente no surgen hasta la adolescencia tardía o los 20, pero ha habido algunas preguntas de la familia, cuestiones generales sobre tu historia médica, ese tipo de cosas. Parecen muy comprometidos a ayudarla a entender su historia cuando sea el momento correcto. Colgué el teléfono con manos temblorosas. En algún lugar de Polanco, los padres de Emily se preparaban para conversaciones que no sabían que ya estaban pasando en mi cocina de restaurante cada tarde de martes. El invierno se derritió en primavera, y mi relación con Emily se profundizó de maneras que se sentían tanto naturales como peligrosas. Empezó a traer tarea al restaurante, extendiendo libros por mesa 4 mientras yo preparaba para el servicio de la cena. La ayudaría con tareas de español mientras me contaba sobre la escuela, amigos, los dramas pequeños de la vida de 8 años. Mi maestra dice que soy muy buena para los idiomas, mencionó un día, practicando pronunciación con la intensidad enfocada que le ponía a todo.
Piensa que tal vez lo heredé de mis papás biológicos. Podría ser, dije, orgullosa a pesar de mí misma. Los idiomas siempre me habían sido fáciles, y había soñado con estudiarlos formalmente si la vida hubiera tomado rumbos diferentes. A veces pretendo que mi madre biológica era maestra, continuó Emily, sin levantar la vista de su cuaderno. O tal vez chef, como tú. Alguien que hacía cosas hermosas con sus manos. Tuve que disculparme para llorar en el baño, abrumada por la perfección agridulce de una niña imaginándose que su madre biológica era exactamente quien resultó ser. La primavera se volvió verano, y Emily empezó a pasar días enteros en el restaurante durante vacaciones escolares. Le enseñé a hacer tortillas desde cero, a doblar quesadillas con orillas que aguantarían durante la fritura, a balancear especias hasta que los sabores cantaran en armonía. Absorbía cada lección con el hambre de alguien finalmente aprendiendo su idioma nativo. «Eres la mejor maestra que he tenido», me dijo una tarde, harina en su pelo y gozo en su cara. «Eres la mejor estudiante», le respondí, significándolo más de lo que podía saber. Fue durante uno de esos días largos de verano que Emily encontró la fotografía. Había estado preparando ingredientes para el servicio de la noche cuando me pidió que le prestara mi teléfono para tomar fotos de las quesadillas que acabábamos de terminar. De alguna manera tropezó con mi galería de fotos, hojeando fotos del restaurante, de clientes regulares, de eventos comunitarios. Después se paró, quedándose muy quieta. «María», dijo quedito, «¿quién es este bebé?» Voltí para verla viendo fijamente la única fotografía que había guardado del hospital. La foto que una enfermera bondadosa había tomado de mí cargando a mi hija recién nacida, las dos exhaustas y perfectas en ese momento frágil antes del adiós. Por un latido, consideré mentir. Pero los ojos de Emily encontraron los míos a través de la cocina, y vi en ellos el mismo reconocimiento que había estado pretendiendo no ver por meses. «Esa es mi hija», dije simplemente. «Carmen». Emily estudió la foto más de cerca, su dedo trazando la pantalla. «Se parece a mí», susurró. «Sí», dije. «Se parece». «¿Cuántos años tendría ahorita?» 28. Emily volteó bruscamente. «Pero yo tengo 8, y mi cumpleaños es el 15 de diciembre». Los números colgaron en el aire entre nosotras, sumándose a una verdad demasiado grande para que cualquiera de nosotras la hablara. «¿María?» La voz de Emily era muy pequeña. «¿Soy Carmen?» Me senté pesadamente en la silla a su lado, mis piernas ya no capaces de sostenerme. Así no había planeado decirle. Había imaginado esperar hasta que fuera mayor, encontrar una manera gentil de introducir la posibilidad, dejarla procesar la información a su propio ritmo. En lugar de eso, nos sentamos en mi cocina del restaurante rodeadas del olor de quesadillas frescas, mientras la verdad se asentó entre nosotras como harina cerniendo por malla fina. «Creo que podría ser», dije cuidadosamente, «pero eso no cambia nada sobre quiénes son tus papás, sobre cuánto te aman, sobre tu familia». «Eres mi primera mami», dijo Emily con la directividad sorprendente que usan los niños para cortar las complicaciones adultas. «Y Jennifer es tu mami verdadera», repliqué firmemente. «La que te crió, que te ama, que te arropa en las noches. Yo soy solo. Soy la que se aseguró de que llegaras a ella a salvo». Emily asintió solemnemente, procesando esta información con la gravedad que merecía. Después hizo la pregunta que me partió el corazón. «¿Por qué me diste?» Entonces le conté. Sobre su papá, que murió en un accidente antes de que naciera. Sobre tener 18 y estar sola y aterrada. Sobre amarla tanto que quería que tuviera todo lo que no podía proveer. Sobre las trabajadoras sociales que prometieron que iría con una familia con dinero, educación, oportunidades. Sobre llorar todos los días por años después. «Estaba triste sin ti», admití. «Pero estaba feliz sabiendo que estabas en algún lugar seguro, siendo amada por personas que te podían dar el mundo». Emily se subió a mi regazo como cuando era más pequeña, ajustándose contra mí con la familiaridad perfecta del ADN compartido. «Siempre sentí que faltaba algo», dijo quedito, «como si hubiera un pedazo de mí en otro lado. Ahora sé dónde estaba». Nos sentamos juntas mientras la luz de la tarde cambió por mis ventanas.
las dos llorando quedito, las dos sanando de heridas que habíamos cargado sin entenderlas completamente. ¿Esto significa que abuelo Alejandro es realmente mi bisabuelo? Preguntó Emily eventualmente. Significa que las familias son más complicadas de lo que a veces nos damos cuenta, dije diplomáticamente. ¿Esto significa que lo perdonas por ser malo contigo? Consideré la pregunta seriamente. ¿Perdonaba a Alejandro? ¿Podía perdonar a alguien que me había tratado como mueble contratado mientras sin saberlo cocinaba para mi propia hija? Significa que ahora entiendo por qué se suponía que estuviera en esa casa, dije finalmente. Para cuidarte, para asegurarme de que te sintieras amada, aunque no supieras por qué. Esa noche, Emily me hizo prometerle que no les diría a sus papás lo que habíamos descubierto. Necesito pensarlo, dijo con sabiduría que parecía mucho mayor que 8 años. Esto es grande. Necesito decidir qué significa. Estuve de acuerdo, aunque me dolía el corazón con el peso de guardar tal secreto. Las dos estábamos protegiendo algo frágil, la familia que la había amado, la vida que la había moldeado, el balance cuidadoso que cambiaría si esta verdad emergía demasiado rápido. Pero los secretos tienen su propia línea de tiempo, su propia lógica, su propia manera de revelarse cuando el momento es correcto. 2 semanas después, Emily llegó al restaurante con Jennifer a cuestas. Su madre adoptiva se veía nerviosa, incierta, claramente habiendo sido convencida por su hija de hacer esta visita por razones que no entendía completamente. Emily insistió en que viniéramos, dijo Jennifer aceptando el café que le ofrecí con gratitud educada. Dice que tienes algo importante que decirme. Miré a Emily, que asintió alentadoramente. Había pasado 2 semanas pensando, y había tomado su decisión. Hay algo que necesitas saber, empecé cuidadosamente. Sobre la familia biológica de Emily. Jennifer se puso tensa ligeramente. La adopción fue cerrada. No tenemos información sobre... Lo sé, dije gentilmente, porque soy su madre biológica. El silencio que siguió fue profundo. Vi a Jennifer procesar la información. Vi el momento exacto cuando el entendimiento amaneció, seguido inmediatamente por un flash de protectividad feroz. Eso es imposible, dijo seco. Trabajabas para Alejandro. ¿Habrías dicho algo? No sabía, expliqué. La agencia de adopción nunca me dijo a quién había ido. Solo me di cuenta hace unos meses, cuando empecé a notar similitudes, a hacer preguntas. Los ojos de Jennifer volaron entre Emily y yo, buscando parecidos que nunca había pensado buscar. Esto es loco. No puedes nomás. Esto va a voltear nuestras vidas de cabeza. No, dije firmemente. Esto no cambia nada sobre tu familia. Emily es tu hija. Eres su madre. Yo soy solo una parte de su historia que se merece entender. Emily se bajó de su banquito y fue a sentarse al lado de Jennifer, tomando la mano de su madre adoptiva. No está tratando de llevárseme, mami. Ella es la razón por la que me gusta cocinar. Ella es la razón por la que sé canciones en español que nunca aprendí. Ella es el pedazo que faltaba que siempre sentí. Jennifer miró a esta hija que siempre había sido únicamente suya, viéndola ahora a través del lente de genética y rasgos heredados. Tu amor por la música, dijo lentamente. Tu manera con los idiomas, la forma en que mueves las manos cuando hablas. Todo de ella, confirmó Emily. Pero mi amor por los libros, mi amor por la ciencia, mis chistes terribles, esos son de ti y papá. Niña inteligente, mi hija. Lo suficientemente sabia a los 8 para entender que el amor no se disminuye por ser compartido, que las familias pueden expandirse para incluir verdades complicadas sin romperse. Jennifer me miró a través de la mesa donde había visto a su hija florecer de maneras que de repente tenían perfecto sentido. No sé cómo hacer esto, admitió quedito. Como quieras, le aseguré. Como funcione para tu familia. No estoy pidiendo nada excepto la oportunidad de saber que está bien. La oportunidad de contestar sus preguntas cuando las tenga. Así fue como empezamos el arreglo familiar más extraño y maravilloso que nunca pude haber imaginado. Emily continuó sus visitas de martes, pero ahora incluían a Jennifer cuando podía. Daniel, el padre adoptivo de Emily, tardó más en calentarse a la situación, pero eventualmente reconoció que su hija estaba más feliz,
más plantada, más completa teniendo acceso a su historia completa. Alejandro siguió siendo la pieza más desafiante del rompecabezas. Cuando Jennifer finalmente le contó sobre mi relación con Emily, su reacción fue todo lo que había esperado y temido. «Esto es inaceptable», declaró. El hombre de negocios freak del control afirmando dominio sobre caos que no podía cuantificar o manejar. Esa mujer podría estar mintiendo, tratando de acercarse a nuestra familia por ganancia financiera. Pero Emily, valiente pequeña Emily, se le puso al tú por tú a su bisabuelo con la ferocidad de alguien que finalmente había encontrado lo que le faltaba. «No está mintiendo», le dijo Emily con la certeza de 8 años. «Ella es mi primera mami, y me ama, y me dio porque quería que tuviera una buena vida. Si no puedes entender eso, entonces no entiendes el amor». Alejandro, el hombre que comandaba salas de junta e influía mercados, se quedó sin palabras ante la claridad moral de su bisnieta. Tomó meses de juntas familiares, conversaciones con consejeros y navegación cuidadosa de territorio emocional sin precedente. Pero eventualmente, hasta Alejandro tuvo que reconocer que Emily estaba prosperando con acceso a su historia completa. Más importante, tuvo que confrontar el hecho de que había pasado 15 años desestimando y ultimadamente corriendo a la madre biológica de su bisnieta adorada. Su disculpa, cuando finalmente llegó, fue más profunda que la que había ofrecido por el incidente de la langosta. Esto fue reconocimiento de un error tan profundo que tenía implicaciones cósmicas. «No sé cómo arreglar esto», me dijo durante una de sus visitas de martes a mi restaurante. Emily estaba en la cocina, enseñando una clase de cocina a niños del barrio, su risa flotando hacia nosotros como música. «No puedes», dije simplemente. «Algunas cosas no se pueden arreglar, solo aceptar». «Pero Emily es perfecta exactamente como es», interrumpí. «Tiene padres que la adoran, una vida llena de oportunidades, y ahora tiene respuestas a preguntas que siempre cargó. Eso es suficiente. Pero Alejandro, siendo Alejandro, necesitaba hacer algo tangible, algo medible. El fondo de becas que había anunciado fue solo el principio. También Quedito pagó la hipoteca de mi restaurante. Estableció un fondo fiduciario para otras madres biológicas buscando reunión con sus hijos y financió un centro comunitario en Nesa, especializándose en servicios de inmigración. «El dinero no puede comprar perdón», me dijo una noche mientras veíamos a Emily ayudar a servir cena a familias que me recordaban a mi yo más joven. «Pero tal vez puede prevenir otros errores como los que cometí». Esta noche, 2 años después de esa primera revelación chocante, estoy sentada en mi restaurante mucho después de la hora de cerrar, escribiendo esta historia a la luz de veladoras que Emily y yo hicimos juntas de frascos de conserva y cera de abeja. Mañana es su 10º cumpleaños, y por primera vez en su vida, sus 2 madres estarán en su fiesta. Jennifer y yo nos hemos vuelto algo como amigas, unidas por nuestro amor compartido por esta niña extraordinaria que hace puente entre nuestros mundos muy diferentes. Comparamos notas sobre las mañas de Emily, compartimos responsabilidades por su horario cada vez más complejo de actividades y navegamos el balance delicado de cocriar a través de límites que no tienen manual. «Saca su terquedad de ti», me dijo Jennifer la semana pasada, riéndose mientras veíamos a Emily rehusarse a darse por vencida en una receta complicada que había derrotado a 3 cocineros adultos. «Y su determinación de ayudar a otros de ti», repliqué, pensando en la manera en que Emily había organizado una colecta para familias refugiadas en su escuela. Daniel se ha vuelto protectivo de nuestro arreglo, entendiendo que la seguridad de su hija viene de conocer a toda la gente que la ama. Hasta Alejandro, en su manera vacilante, ha aprendido a valorar el regalo de la felicidad completa de Emily sobre su necesidad de controlar su historia. Pero Emily misma sigue siendo el verdadero milagro de esta saga extraña. Se mueve entre mundos con la gracia de alguien que nunca ha dudado que pertenece en todos ellos. Firma sus tareas escolares, Emily Carmen Harrison, honrando sus 2 nombres, sus 2 historias. Les enseña canciones en español a sus amigos mientras explica teorías científicas complejas con igual entusiasmo.
Abraza a Jennifer de buenas noches y me llama para ayuda con la tarea y considera ambas relaciones perfectamente naturales. Soy la niña más suertuda del mundo, me dijo recientemente. Tengo 2 mamis, 2 grupos de abuelos y la mejor abuela que alguien podría pedir. Les dice abuelos a los papás de Alejandro, bisabuelos a Alejandro y Patricia, y abuela a mí, un título que hace cantar mi corazón cada vez que lo dice. ¿Ahora entiendes por qué empecé esta historia diciendo que le dije a Alejandro Harrison que era su madre? Porque en todas las maneras que importan lo soy. A través de Emily, me volví parte de su árbol genealógico, tejida en su legado de maneras que nunca pudo haber imaginado cuando contrató a una mujer inmigrante asustada para cocinar sus comidas. La cena donde Marcel quemó la langosta llevó a mi despido, que llevó a mi independencia, que llevó a que Emily me encontrara, que llevó a la revelación que transformó todas nuestras vidas. Cada momento de dolor, cada instante de humillación, cada segundo de invisibilidad había estado llevando a esta verdad. A veces lo que parece un final es en realidad el principio más importante de tu vida. Pienso seguido en mi yo más joven ahora. La chava de 18 que cargó a su bebé por 3 horas y tomó la decisión más difícil que el amor puede tomar. Quiero decirle que la hija que dejó ir va a regresar a ella de maneras que nunca podría haber soñado. Que el sacrificio que hizo en tristeza se volverá la base de gozo que no puede imaginar todavía. Pero más que nada, quiero decirle que tenía razón. Emily sí tuvo una vida mejor porque la dejé ir. Tuvo oportunidades, educación, estabilidad y amor que no pude haber provisto a los 18. Pero también tuvo ese vacío misterioso, esa sensación de piezas faltantes que solo se podían llenar sabiendo de dónde venía. El universo, resulta, tiene un sentido de justicia poética que supera el entendimiento humano. Tomó a una mujer que dejó ir a su niña para salvarla, la puso en el hogar donde esa niña estaba siendo criada, y las mantuvo conectadas por 15 años de hilos invisibles hasta que el momento fue correcto para el reconocimiento. Emily me preguntó recientemente si me arrepiento de haberla dado, si lo haría diferente sabiendo lo que sé ahora. No, mi amor, le dije honestamente, porque hacerlo diferente significaría que serías una persona diferente. Y amo exactamente la persona que eres. La persona en que te convertiste porque Jennifer y Daniel te criaron, porque creciste con libros y oportunidades, y la confianza que viene de ser profundamente querida. Pero tú también me querías, dijo. Quería que fueras feliz. Corregí gentilmente. Y lo eres. Esa es la historia de éxito más hermosa que podría haber pedido. Dime en los comentarios desde dónde nos ves, qué hora es donde estás. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre dignidad y seguridad? ¿Alguna vez has descubierto que lo que parecía un final, en realidad, era el principio de algo más hermoso de lo que podrías haber imaginado? Si esta historia te llegó, deja un like y suscríbete. Ayuda a que este mensaje llegue a otra mujer que ha aprendido a hacerse pequeña, otro padre que ha tomado decisiones imposibles por amor, otra persona que ha olvidado su propio valor, mientras cuida a otros. Para más historias sobre encontrar fuerza en lugares inesperados, da clic en el enlace del podcast a la izquierda. Gracias por sentarte conmigo en esta cocina de memorias, por escuchar la historia de una mujer que aprendió que a veces tienes que perder todo para descubrir lo que realmente vales, y a veces lo que pensaste que habías perdido para siempre encuentra su camino de regreso a ti de las maneras más extraordinarias. Te esperaremos en nuestra próxima historia, con más cuentos de corazones que han aprendido a reclamar su lugar en la mesa. Recuerda, nunca eres demasiado vieja para empezar de nuevo, nunca demasiado invisible para ser vista, nunca demasiado ordinaria para ser extraordinaria. A veces los niños que amas encuentran su camino de regreso a ti. A veces las familias que sirves se vuelven tu familia de maneras que nunca esperaste. A veces los finales que te rompen el corazón son en realidad principios que lo van a sanar. La receta para la dignidad es simple. Una parte valor, una parte respeto propio, y todo el amor que has estado dándole a otros. Cuécela despacio, con paciencia. Sírvela a ti primero.
Y confía en que el universo tiene un plan más hermoso que cualquier cosa que podrías diseñar. Buen provecho, mi amor. Hasta que nos volvamos a ver.